el tema la naturaleza de Cristo, donde vamos a ver algunas citas de Ellen White realmente interesantes que servirán como complemento a todo lo que hemos venido presentando hasta ahora, más algunos textos bíblicos que nos seguirán poniendo en la sintonía de todo lo que hemos venido diciendo. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos para que sigas guiándonos, para conocer toda la verdad. Gracias porque nos la vas mostrando día a día y te queremos pedir que también día a día sigamos firmes en ti, que vayamos creciendo en conocimiento pero también en práctica y que nos ayudes a ser luz para este mundo que tanto te necesita. Gracias por todas las personas que se están acercando a ti, porque el Espíritu Santo los mueve a ello. Y utilizas tantos métodos distintos para que vayan llegando a ti, que siempre nos dejas impresionado. Pero Señor, te queremos pedir que aún vayas cogiendo a toda esa gente que es tuya y aún ni lo saben, que tú los saques de Babilonia, que los saques de la confusión y los vayas añadiendo a tu santo pueblo, para que todos juntos seamos tu familia por siempre. Bendícenos, perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo ahora nos ayude a entenderlo todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues como siempre hay dos imágenes que nos van a servir para ilustrar parte de lo que va a aparecer en el tema de hoy. Primero miremos la portada. En la portada es evidentemente una ilustración que nos recuerda a un texto bíblico. ¿Sabéis a cuál? ¿Alguien se atreve a...? Génesis 3:15, efectivamente. ¿Y qué dice Génesis 3:15? ¿Qué dice ese texto? Enemistad pondré ¿entre quién? Vamos a leerlo, porque hay que refrescar memorias. Coged Biblias, porque no os va a aparecer en pantalla, pero sí que va a aparecer contexto de lo que vamos a ver hoy aquí. Génesis 3:15, ¿lo tenéis todos? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y a quién se lo dijo esto? ¿Quién dijo esto primero de todo? ¿Quién pronunció estas palabras? Jesús, el Creador, antes de encarnarse como hombre en Belén, en el inicio de la creación en este mundo. ¿Y a quién se lo dice? Habla con la serpiente, pero que evidentemente quien está controlando a la serpiente, ¿qué es? ¿Quién? Satanás. Pero hace referencia a algo que va a acontecer que tiene que ver con la simiente de la mujer. ¿Y qué es la simiente de la mujer? La descendencia. ¿Y qué surgiría de la descendencia de Eva? Alguien que iba a hacer algo, y que en estas palabras hace referencia precisamente a este personaje. Jesús estaba hablando de él mismo en profecía, diciendo que aparecería y aplastaría ¿a quién? A Satanás. Satanás conseguiría hacer daño, desde luego, pero no vencería. Jesús mismo da la primera profecía bíblica de un modo abierto, en el cual ya está pronosticando que él aparecerá en la historia y hará algo en concreto. ¿Y eso qué implicación tiene con nosotros? Pues ya lo veremos. Bueno, hay una profecía que es anterior a esta, que muchas veces no se tiene en consideración y que está en Génesis 1:1 y de la que hemos tratado en más de una ocasión. ¿Recordáis Génesis 1:1 qué profecía conlleva? Los 6000 años de historia de la humanidad y el retorno de Cristo. Recordemos eso, en hebreo. Bien, dicho esto, hay otra imagen que está a mi espalda. Bueno, los que estáis en directo, a mi espalda solo veis un telón verde, no veis nada más. Debéis mirar a la pantalla, que es donde queda proyectado todo. Y vemos a alguien que está... ¿haciendo qué? ¿Qué es esto? Aparece un arca de la alianza. ¿Y qué más?
un sumo sacerdote y una luz de fondo, ¿no? Y aquí nos han representado unas nubes, queriendo decir que esto no pasa en la tierra, sino que pasa en el cielo. ¿Y quién es este sumo sacerdote que está aquí oficiando como hacían los del Antiguo Testamento, ante el Arca de la Alianza? Pues es el mismo Cristo, el mismo Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con la naturaleza de Cristo? Pues hoy también lo vamos a ver. Y vamos ya a empezar directamente con algunos textos bíblicos. Juan 8:46. Son palabras de Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Evidentemente estaba teniendo un diálogo con alguien que no quería aceptar a Jesús como el Mesías. Pero a su vez dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién lo podía acusar a él de haber pecado? No podían, porque era intachable toda su vida desde infancia hasta esos mismísimos momentos. El pecado no estaba en Cristo. Si hubiese alguien conocido un solo pecado de Cristo, enseguida se lo hubiesen retraído. No podían decir nada, porque no había pecado en él. ¿Es verdad? ¿No había pecado en él? Más textos. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Por tanto, ¿había pecado en Cristo? No. ¿Desde nacimiento? Claro, desde nacimiento no había pecado en él, porque si desde nacimiento hubiese habido pecado en él, el príncipe de este mundo, Satanás, sí tendría algo en él, y no tiene absolutamente nada. Y así lo manifestó públicamente el mismo Cristo. Por tanto, ¿Cristo es exactamente igual que nosotros? ¿Podemos decir esto nosotros? Podremos llegarlo a decir si no pecamos, pero tenemos el pasado y el pasado no nos lo quita nadie. Desde nacimiento hemos pecado, es nuestra tendencia. Veremos hoy citas de lenguaje que nos van a dejar aún más claro todo lo que hemos presentado hasta ahora, por si aún hay alguien que tiene dudas. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, ¿Cristo conoció pecado? No. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? Dios Padre. ¿Y por qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él, justicia de Dios en él. ¿Participando de qué? De su naturaleza divina. Antes en la escuela sabática se estaba tratando todo esto, ¿verdad? Pues es así. Somos hechos justicia de Dios en él. Y al ser hechos justicia de Dios en él, es que estamos en justicia. Si estamos en justicia, es que estamos bien con Dios. Bueno, pues añadimos Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues sí, ese sumo sacerdote que hemos visto en esa ilustración es el mismísimo Cristo. Y nos convenía un sumo sacerdote así. ¿Ha habido algún sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? ¿Ha habido algún otro? Solo hay uno que se parece ya más, ¿verdad? Y que aparece también en la Biblia con Abraham. ¿Lo recordáis? Melquisedec. Es el único que es ya en comparativa con Cristo en este sentido. Pero fijaos, Cristo no peca nunca. Al no haber pecado nunca, es totalmente lícito que sea nuestro sumo sacerdote. Y nos convenía así, de este modo, con estas cualidades. Si una de estas cualidades hubiese fallado, ya no podía ser nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por tanto, él estaría en pecado y nosotros ¿cómo estaríamos? Condenados, sin salvación alguna. Aún añadimos 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Era necesaria que la sangre de Cristo fuese derramada por nosotros. Y con ella intercede, sigue intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Y era como un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso se presentaban esos corderos así, en sacrificio. No escogían a la que estuviera tarada, no, tenía que ser así. Porque ¿de quién iba a ser símbolo ese cordero? De Cristo. Bueno, pues sin esa sangre preciosa de Cristo no habría salvación. Ahora entendemos el por qué cuando estaba en la cruz alguien gritaba, si tú eres... ¿Qué le decían? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, anda, baja y vete. Si Satanás conseguía picar a Cristo en este sentido, y él lo hacía, sacando su propia divinidad, desde luego en ese momento, para hacerse un milagro a sí mismo, porque nadie se podía desclavar por sí solo y bajar, la sangre preciosa de Cristo no hubiese caído. Y si no hubiese sido derramada, no habría salvación para nosotros. Fijaos cómo hasta ese momento justo de la cruz, que está ya en sus momentos finales, Satanás seguía intentando que no cumpliera con su objetivo. ¿Todo para qué? Pues porque él dejaría de ser el príncipe de este mundo y sería el rey de este mundo. Y tendría todo el universo dispuesto en rebelión contra el mismísimo Dios. Porque ni Jesús podría soportar a lo que vino. Por lo tanto, los humanos menos. Dios sería injusto y se acabó el trono de Dios por siempre. ¿Entendéis? Rebelión absoluta, afianzada. Gracias a Dios, Cristo no falló. Y eso se lo deberemos por siempre. Y primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Una vez más, los textos bíblicos siguen apoyando lo mismo. Cristo no hizo pecado. Ah, no, pero esto se entiende cuando ya tenía una cierta edad. No, si no hizo pecado es que no hizo pecado nunca. Ni se halló engaño en su boca, ni desde niño, nunca. Bien, pues ahora nos vamos a introducir en algunas citas de Ellen White, extraída en este caso del Camino a Cristo, un libro espléndido. Y mirad qué nos dice sobre todo lo que hemos visto y dándonos unos detalles muy interesantes. Fijaos que en el capítulo aparece cómo lograr una magnífica renovación. Esto es básico. ¿Podemos autorrenovarnos nosotros mismos? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, antes de que cayese. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros se puede hacer justo a sí mismo. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Nos es imposible? No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Por tanto, ¿por nosotros mismos podemos? Va a ser que no. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones, como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él, no porque seamos niños bonitos porque ya no pecamos, sino por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Qué bonito. Nos acepta como si no hubiésemos pecado nunca. Intencionada o no intencionadamente, pecado es igual. Ante Cristo tú ya no has pecado. Puedes ir al trono de Dios gracias a su intercesión como si no hubieses pecado. ¿Y qué hace? Poner su carácter en ti. Y es bonito decir esto, ¿eh? Pone su carácter en nosotros. Pero ahora es para plantearse,
¿Y verdaderamente mostramos que nuestro carácter es el de Cristo? Mirad que la creencia es muy bonita, ¿eh? Cuando lo decimos todo, ¡ah, qué poético suena todo! ¡Qué bello! Pero ¿y en la práctica? ¿Somos testimonio a la gente de que nuestro carácter es como el de Cristo? Nos lo estamos jugando todo, porque podemos confiar mucho en que Cristo es nuestro Salvador y tanta historia, pero si nosotros no reflejamos el carácter de Cristo, ¿creéis que Cristo nos puede salvar? ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? ¿El bolso, los zapatos y una cartera? Lo que nos vamos a llevar de aquí es el carácter. Y si nuestro carácter no es como el de Cristo, allí no vamos a entrar. Por tanto, ahora es para que todos nos autoanalicemos. Todos, nadie se escapa de eso. Y decir, ¿somos conscientes de las cosas que aún debemos cambiar? Nuestra tendencia natural es pecaminosa, desde nacimiento. La de Cristo no. Nosotros hemos caído, Él no cayó. Por eso puede ser nuestro intermediario ante Dios. Y por eso debemos imitarle, porque es nuestro ejemplo. No hay otro gran ejemplo. El gran ejemplo, por excelencia, es Cristo. Y para eso vino. El discurso maestro de Jesucristo, otro bellísimo libro. Y aquí nos dice, por medio de su propia obediencia a la ley, Jesús testificó acerca del carácter inalterable de la ley y demostró que con su gracia ella puede ser obedecida perfectamente por cada hijo e hija de Adán. Por tanto, ¿se puede llegar a guardar la ley? Sí, se puede. En el monte declaró que ni la jota más insignificante desaparecería de la ley hasta que todo se hubiese cumplido, es decir, todas las cosas que conciernen a la raza humana, todo lo que se refiere al plan de redención. Y aquí hay una nota explicativa que conviene que leerla, porque hay muchas personas que, claro, no entienden, ni una jota pasará de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro término jota, no está hablando del baile, proviene del griego iota, nombre de la letra más pequeña del alfabeto helénico. La letra iot, que corresponde a ella en el alfabeto hebreo, es a la vez la más pequeña de esa lengua. Por eso el vocablo jota se emplea en castellano para designar alguna cosa muy pequeña. Era lo más pequeñito que había. Y sí, Ángel me está haciendo referencia al costado de Cristo, y bueno, que todo esto ya lo estuvimos tratando en su momento. Conviene que lo recordéis y que miréis todos esos temas porque vale la pena, veréis que aún hay mucha más significación de lo que parece. Pero sigamos con lo que ahora nos atañe. Y no es que no nos ataña precisamente la herida de Cristo, porque tiene que ver de lleno con todo esto, ¿eh? No enseña que la ley haya de ser abrogada alguna vez, o anulada, sino que con el fin de que nadie pueda suponer que era su misión abolir los preceptos de la ley, fija el ojo en el más lejano confín del horizonte del hombre, y nos asegura que la ley conservará su autoridad incluso si se llega hasta ese punto. Mientras perduren los cielos y la tierra, los santos principios de la ley de Dios permanecerán. Su justicia, como los montes de Dios, continuará, cual fuente de bendición, enviando corrientes de agua para refrescar la tierra. Es que cuando leo esto y veo la escuela sabática que se ha hecho hace un momento, ¿entendéis? Es como el Espíritu Santo siempre trabaja llevando las cosas impresionantemente bien, de concertado todo, Dado que la ley del Señor es perfecta y por tanto inmutable, es imposible que los hombres pecadores satisfagan por sí mismos la medida de sus requerimientos. Por nosotros mismos no podemos. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Por eso vino, Fue su misión al hacer a los hombres participantes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. A eso vino, para hacernos participantes de la naturaleza divina, porque solos no podemos. Hay una brecha entre Dios y nosotros causada por el pecado, y ese puente, ¿quién lo hace? ¿Quién lo salva? Es Cristo. El sumo pontífice es Cristo, no el Papa, Cristo.
Es el único que nos puede acercar al cielo y hacernos participantes de la naturaleza divina. Qué bonito. No es para dar gracias a Dios continuamente por lo que Cristo hizo. Y ya vemos, por nosotros mismos no podemos nada. Y ya vemos también, como cuando se dice el fin de la ley es Cristo, no quiere decir, mira, viene Cristo y se acaba la ley, sino que es el objetivo de la ley, que es algo muy distinto, y con lo cual nosotros debemos tener referencia. Nos sigue diciendo, el profeta Oseas había señalado lo que constituye la misma esencia del farisaísmo con estas palabras. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Es una frase fuerte, ¿eh? Da fruto para sí mismo. Solo para él, ya está. ¿Qué quiere decir esto? En el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos en realidad trabajaban para sí mismos. Y hacían ver que trabajaban ¿para quién? Para Dios. Su justicia era el fruto de sus propios esfuerzos por observar la ley de acuerdo con sus propias ideas y para su propio beneficio egoísta. ¿Le servía de algo hacer esto? ¿Caras a Dios, al menos? Seguro que no. Por tanto, no podía ser mejor que lo que era. En sus esfuerzos para hacerse santos, trataban de sacar una cosa limpia de algo sucio, por sus propios esfuerzos. La ley de Dios es tan santa como Él es santo, tan perfecta como Él es perfecto. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos por sí mismos guarden esta ley, y es así, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y totalmente distinta del carácter de Dios. Esta es la naturaleza del hombre. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Como diríamos en catalán, un drap brut. En catalán diríamos un trapo sucio. Sí, un parrac. Que ya solo cuando oyes parrac ya dices esto ya no sirve para nada, ¿no? Seguro. Bueno, puesto que la ley es santa, los judíos no podían obtener justicia por medio de sus propios esfuerzos para guardar la ley. Y los discípulos de Cristo, si querían entrar en el reino de los cielos, debían obtener una justicia de una índole diferente de la justicia de los fariseos. Claro, los discípulos querían entrar con Cristo al reino, pero si se comparaban para hacer lo mismo con lo que hacían los fariseos, la cosa iba fatal, no podía ser. Necesitaban otro tipo de justicia. ¿Y qué hacían? Pues mirad, Dios les ofreció en su Hijo la perfecta justicia de la ley. En su Hijo, en Cristo. No en nadie más, no por sí mismos, sino en Cristo. Ese era el ofrecimiento dado por Dios. Y mirad cómo nos lo dice ahora. Si querían abrir sus corazones plenamente para recibir a Cristo, entonces la misma vida de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su propia semejanza. Y así, a través del don generoso de Dios, poseerían la justicia que exige la ley. Por sí mismos era imposible, dependían del don de Cristo. Si hacían esto, ¿qué pasaba? Cristo moraría en ellos. Por tanto, ¿qué pasaría? Serían transformados. El carácter cambiaría. Y entonces, ¿qué podrían hacer? Pues seguir en justicia a Dios. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no quisieron someterse a la justicia de Dios. Y ya sabemos cómo termina todo esto, ¿eh? Y aún lo estamos viendo ahora después de 2000 años. Entonces Jesús procedió a mostrar a sus oyentes lo que significa guardar los mandamientos de Dios, los cuales son en sí mismos una reproducción del carácter de Cristo. Si no hay ley, ¿dónde va a estar el carácter de Cristo? ¿Os dais cuenta? La ley es el carácter de Cristo, no puede ser abolido porque Cristo no puede ser abolido. Por tanto, su ley tampoco.
porque Dios se estaba manifestando diariamente ante ellos en Cristo. Dios es el que se manifestaba en Cristo de este modo. Vamos al conflicto de los siglos, un libro que tiene de todo. Tiene historia, tiene doctrina, tiene profecía. Y vamos a ver qué extraemos de aquí, sobre todo esto. En el capítulo 31, el peor enemigo del hombre nos dice: Dios declara, enemistad pondré. Nos volvemos a Génesis 3:15. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Por tanto, desde nacimiento, todo hombre que ha pasado por aquí después del pecado de Adán y Eva, ¿cuál es su tendencia natural? Su naturaleza se hizo mala. ¿Y estaba con Dios o con Satanás? ¿Cuál era esa armonía natural ya a partir de entonces del ser humano? Pues hacer el mal más que el bien. La tendencia era estar en consonancia con Satanás. Nadie se ha escapado de esto, ¿eh? Todos desde nacimiento pasamos por aquí. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado, o sea, Satanás. No hay enemistad en verdad. ¿Por qué? El apóstata, ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Claro, se apostató, por tanto, se hacen malos. El apóstata no descansa, sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. Interesante este concepto, ¿eh? Porque, claro, Satanás es lo que hizo, ¿no? Claro, el apóstata, ¿y qué hace? ¿Se queda tranquilo? No. Busca simpatías y apoyo para inducir a otros a que lo siguieran a hacer lo mismo. La rebelión contra Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Con palabras, actos, ¿incitamos a otros a seguir por el camino bueno o a suscitar problemas, rebelión contra Dios? En cualquiera de sus formas posibles, ¿eh? No estoy hablando de ponerse contra Dios directamente, pero sí de modos que no lo parecen, pero también lo son, incitando a otros a la crítica, a buscar peros, ¿no? Bueno, puede ser, ¿eh? Entonces, ¿de quién tenemos el carácter nosotros, si hacemos eso? Fijaos que cuando empezamos a analizar las cosas, los palos nos bajan por todos lados, ¿eh? De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Esto es para estremecerse de miedo, para temblar. No somos conscientes, y si seguimos pautas de carácter que no son las de Cristo, nuestros compañeros, resulta que son los ángeles caídos, los mismísimos demonios. Si ese velo se descorriera, como a veces pasa, y viésemos precisamente a estos seres, alegrándose al lado nuestro porque hacemos la voluntad de Satanás y no la de Dios, ¿cómo nos quedaríamos? Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Los dos, Satanás y el hombre, la raza humana en general. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. ¿Os dais cuenta la que se estaba jugando el universo? Que toda la humanidad se levantara del lado de Satanás y de sus ángeles caídos para ir contra Dios, en oposición. Eso estaba en juego. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo interviene? Pues apareciendo Cristo. No hay otra. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. Mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos, era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Interesante frase, ¿eh? Los demonios entre sí y Satanás están en desacuerdo en todo.
Entre ellos no se tragan, pero eso sí, tienen un objetivo claro, ir contra Cristo y contra el legislador, ¿no? En eso es en lo que están de acuerdo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Satanás, cuando oyó esa profecía que el mismo Jesús daba, ya estaba entendiendo que algo iba a pasar en un futuro. Y al darse cuenta de esto, ¿qué creéis que empezó a pensar? Recordad algo. ¿Cómo se hicieron las constelaciones? ¿Qué había en ellas descrito? El plan de salvación del hombre. Él pudo empezar a encajar muchas cosas, cosas que todos los seres humanos no encajaban, pero él sí. Y sabiendo que iba a aparecer la enemistad de un modo claro, apareciendo Cristo, sabiendo que venía del linaje de la mujer, ¿qué llegó a hacer? ¿Qué llegó a inculcar en las culturas paganas desde los tiempos primitivos? No hablo de primitivos, ya me entendéis, en plan de buscando el fuego, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Cuál era su pensamiento con todo esto? Confundir. ¿Y qué hizo al respecto para confundir mejor? Suplantar al Mesías poniendo conceptos de Mesías, de alguien que aparecería, para salvar a toda la humanidad, y eso lo puso en cada cultura, en cada lugar de este mundo, entre el paganismo. Satanás fue mucho más astuto de lo que el hombre en un principio podía llegar a pensar. Fue capaz de coger todo lo divino, todo el plan de salvación, y torcerlo de tal modo que todo estuviese preparado para que el hombre cayera y hubiese una rebelión absoluta contra Dios. Desde allí él se puso más que nunca a trabajar para que un Mesías falso entrara en todos los conceptos de la gente, para que abrazara mensajes falsos. ¿Por qué la gente sigue celebrando el 25 de diciembre como el nacimiento del Mesías? Cuando sabemos que realmente el 25 de diciembre Jesús no nace, sino que es divinidades paganas, antiguas, que ya proviene todo de Babilonia, y que fue cambiando el nombre del ser divino y de su madre. Fijaos. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para llevarla a cultos satánicos creyendo que era todo correcto. ¿Y qué hizo? Puso eso en el cristianismo, disfrazándolo, y la gente sigue guardando Navidad. Bueno, ahora ya prácticamente en el mundo este tan ateo en el que nos movemos, ya no saben muchos ni qué es Navidad, ¿no? Solo se plantean que hay turrones, champán y poca cosa más, ¿no? Y regalitos, sí. Y discusiones familiares, pues cuando se juntan todos y no se tragan y tienen que aparentar que sí y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué hizo esto Satanás? Para distorsionar todo el plan de salvación de Dios. Absoluto. Pero gracias a Dios, el Señor tenía que hacer algo, y lo hizo. Vamos a seguir leyendo. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y vaya lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. ¿Quién es el culpable de que todo esté mal y pasen tantas desgracias? ¿Qué dice la gente? Pues vaya Dios, ¿no?, que hace todo esto para destruir y para causar daño, que Dios más malo, que si el Jehová del Antiguo Testamento, y empiezan, dale que te pego con lo mismo. No se plantean que hay todo esto por detrás, ni se les ocurre ya todo ello. Pero mira qué nos dice ahora. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador,
El hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Esto es lo que hace Cristo, lo que pone dentro de nosotros, si no habría armonía con el diablo. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto, porque hay esa resistencia, ganas de afrontar, con la ayuda de Dios, por supuesto. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. Desde luego esa es la prueba más clara, porque aparece Jesús y vemos todo lo que hace el diablo para conseguir destrozar todo el plan de salvación. No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo, se refiere a Jesús, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Fijaos que él apareció como, de un modo súper sencillo, ¿verdad? ¿Vino como un rey magnificado? No, para nada. Pero este era el verdadero motivo por el que lo rechazaron. En parte, sí que ellos querían un rey que los hiciera líderes y aplastara al poder romano y demás. Pero es que cuando lo conocieron, se dieron cuenta que él tenía otras virtudes que hacían que todo esto se compensara de sobra. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Pero la pureza y santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. ¿Cómo puede ser? Si además viene como bueno, excelentemente bueno, y lo que hace es suscitar el odio de los impíos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se entiende esto? Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Aquí está. En su vida y en sus palabras denotaba lo que debía ser la perfección, la santidad auténtica. Y en sus corazones no había eso. Había orgullo, sensualidad y tantas cosas más. Por tanto, ¿por qué rechazaron a Cristo? Porque no querían cambiar su forma de ser ni de hacer. ¿Hay diferencia entre los fariseos y cualquier persona en la actualidad? No. Claro, esto es más grave cuando pensamos que los fariseos eran gente teóricamente entregada a Dios, eran creyentes. Porque esto nos lo debería plantear en términos de nosotros que ya nos decimos que somos creyentes, y especialmente ahora me dirijo a gente con cargos de iglesia y pastores sobre todo, y que suceda lo mismo. Porque recordemos siempre, primera venida, segunda venida, un paralelismo absoluto, ¿eh? Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. Todos. ¿Qué batalla había en esos momentos, La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué la misma enemistad? Sobre Cristo va también sobre los discípulos de él. ¿Por qué creéis que pasa eso? ¿Por? La simiente. Siguen siendo de Cristo. ¿Y contra Cristo puede actuar ahora Satanás? ¿Puede ir al cielo e intentar matarlo? No puede. Ya tiene el acceso cortado. Desde la muerte de la cruz se le acabó el acceso al cielo. Entonces, ¿contra quién va a ir? ¿Cómo podrá hacer daño a Dios? ¿De qué modo? Pues yendo a por los hijos de Dios, por supuesto. Ya habéis visto tantas veces en este mundo, ¿no? Cuando hay personas que tienen unos nobles propósitos y son amenazados, no ya solo ellos, sino si sigues por ese camino, los tuyos muertos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque saben que haciendo esto es cuando se hace más daño a una persona, destrozándole el corazón.
Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores, existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué continúa el texto? Se lo pasarán pipa. Sí, después sí se lo pasarán pipa, disfrutarán mucho, pero mientras padecerán persecución. Esto es el mensaje que cada persona que se debe entregar a Cristo debe conocer. Entregarse a Cristo no va a significar que a partir de ahora, mira, tendré un lecho de pétalos de rosas y una cuenta multimillonaria en el banco. No, no, de eso nada. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero lo más fácil es que si quieres seguir a Cristo de verdad tendrás problemas, y vaya problemas. Y a veces no solo de personas impías que pueden querer hacerte daño o perjudicar, sino que hasta los mismos diablos pueden tomar carta directa en el asunto, con sus propias manifestaciones. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Ellos no paran, ¿eh? Con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Como su jefe, tuercen y pervierten las Escrituras para conseguir su objeto. ¿No está pasando esto en el mundo? ¿Cuántas religiones enseñando falsedades? ¿Cuántas? ¿O cuántas personas que ya dicen que quizás no tienen ni religión y están enseñando falsedades de las Escrituras? ¿Cuántas? Así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de vituperar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los malos a destruir a sus discípulos. Pero ya lo había predicho la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Será así hasta el final, hasta el retorno de Cristo. Y bien, ya veis la importancia de todo lo asociado a la naturaleza de Cristo, ¿eh? Todo lo que conlleva tiene implicación directa hasta sobre nuestro mismísimo carácter. ¿Verdad que cuando hablamos de la naturaleza de Cristo parece que esto no tenga nada que ver? Pues ya veis si tiene que ver. Todo lo que hemos visto, la vida práctica del cristiano, va en consonancia unido al tema de lo que Cristo hace por nosotros y de su naturaleza de no haber pecado nunca ni haber tenido esa tendencia al pecado, con lo cual, gracias al poder de Dios unido a Él, venció. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y gracias a su sacrificio podemos ser salvos. Y eso implica conocer a Cristo más a fondo y que nuestro carácter crea en la verdad y crezca en lo que debe ser. Por tanto, vamos a reflejar más ¿el qué? ¿El carácter de quién? De Cristo. Si conoces más a una persona, podrás hablar mejor de ella, ¿verdad? Y en el caso de Cristo, si está en ti por el Espíritu Santo, ¿a quién vas a reflejar más? Si lo conoces más. ¿Os habéis fijado en matrimonios que llevan un tiempo juntos ya y que uno refleja lo del otro de un modo prácticamente inconsciente? Dice, mira, hace lo mismo que lo que hace el otro. Sí, incluso las palabras, las bromitas, cualquier cosa. ¿Por qué es? Porque se conocen, han intimado. Si ese carácter de la otra persona tú ya no lo has visto como realmente es, lo malinterpretas, también malinterpretarás lo que es esa persona, lo transmitirás mal. Y entonces es cuando las cosas fallan. Ya no se ve armonía en ese matrimonio, ¿no?, sino que se ve crítica, disensión. Es un ejemplo, de la vida práctica, para que entendamos que cuando Cristo está dentro nuestro, sabiendo más de lo que Él en verdad era, hizo, es, será, dirá, pues vamos a captarlo todo mucho mejor y vamos a transmitirlo inconscientemente en nuestro carácter, porque nos llenamos de Él, de su conocimiento, del verdadero conocimiento. Porque si nos llenamos del conocimiento falso de lo que no es Él en verdad,
vamos a reflejar en nuestro carácter cosas que no son de Cristo. ¿Somos conscientes de la importancia del tema de la naturaleza de Cristo bien asimilado? Mirad hasta dónde llega todo, hasta dónde llega todo. Y sabed que el carácter tarde o temprano se denota. ¿Denotamos a Cristo verdaderamente? Pues bien, vamos a terminar con algún texto bíblico. Primera de Juan 3, del 5 al 7. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Qué texto más maravilloso, El que permanece en Él no peca. ¿Quiere decir que ya no pecamos en absoluto? Seguimos pecando aún, por desgracia. ¿Eso quiere decir que aún no lo conocemos del todo? Bueno, en parte. Ahora conocemos en parte. Un día conoceremos más. Vamos creciendo. Pero gracias al sacrificio de Cristo los pecados se perdonan y volvemos a estar como si no hubiésemos pecado. Por eso nos ve así el Señor. Y menos mal, porque si no sí que lo tendríamos, vaya panorama por delante. Pero todo aquel que peca conscientemente, y a veces incluso inconscientemente, porque ya lleva una vida de un cierto modo, no le ha visto ni le ha conocido. Si reflejamos en nuestro carácter cosas equivocadas, quizás es también porque no estamos aceptando correctamente la naturaleza de Cristo. Es algo para meditar, Si le hemos conocido, quiere decir, si está en nosotros, tal cual es, no en deformación de concepto, será más fácil no pecar. Y apreciaremos más su sacrificio por nosotros aún, y todo lo que ha hecho. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios nos ayude a ser justos como Él es justo. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, nunca podremos dejar de agradecer a la divinidad, a toda la divinidad, todo este plan de salvación que se ha urdido para nosotros. Gracias por este amor. Gracias por este amor que jamás terminaremos de comprender, pero que sí apreciamos, aún en corta medida, pero seguro que a lo largo de los siglos eternos lo apreciaremos aún muchísimo más, estando contigo. Gracias por la muerte de Cristo por nosotros, por su sangre, pero también por su resurrección, para seguir intercediendo por nosotros y darnos y mostrarnos el camino de salvación. Y gracias por dejar al Consolador en nosotros, al Espíritu Santo, que sigue guiándonos a la verdad, a toda la verdad, y que sigue haciéndonos mostrar ese carácter de Cristo también en nosotros. Y ayúdanos a cambiar tantas cosas que aún debemos hacer. Ayúdanos a ir perfeccionándonos, moldéanos tú, Señor. Poda cualquiera de nuestras ramas que está creciendo mal y haz de nosotros un árbol perfecto. Bendícenos, Señor. Tú sabes que queremos seguirte y a veces aún te fallamos. Y por eso siempre te pedimos perdón y te buscamos de todo corazón, Señor. Guíanos siempre tú y ayúdanos a estar firme porque sabemos que las acechanzas del diablo no van a parar. De un modo u otro siempre nos quiere afectar y cuanto menos queda de tiempo para tu retorno, más aprieta Él. Y por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar íntimamente unidos a ti, a conocerte a fondo, a abrazarnos plenamente de ti y que tu brazo poderoso nos mantenga firmes. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.